Hoy vamos a examinar, a reflexionar un poco sobre lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la muerte. Ya el día de ayer nuestro pastor ya nos presentaba a cómo en el Nuevo Testamento incluso se nos da una revelación mayor sobre lo que sucede después de la muerte, lo que va a suceder después de la muerte en el momento en que Jesús vuelva por segunda vez. Pero vamos a hablar un poquito más de esto y vamos a orar primero para que el Señor nos ayude con nuestro estudio de hoy. Querido Padre, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos a tener esperanza, verdadera esperanza en el plan que tú has preparado para nosotros. Y al confiar en ese plan, ayúdanos a mantenernos firmes en lo que tú nos dices en tu palabra para no caer presa de los engaños del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el Nuevo Testamento, pastor, la pregunta quizás sería, para comenzar, ¿fue consistente la enseñanza del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento? Y la pregunta la hago considerando, y esto es algo para que lo tengan en mente todos los que nos están escuchando o viendo en esta transmisión, que para el tiempo en que se escribió, la idea del dualismo, la separación del cuerpo y de un alma, ya no solamente era un mito como había sido en muchas religiones antiguas, ahora ya estaba elevada a nivel de el pensamiento filosófico de la sociedad, así que gozaba de gran reputación seguramente por eso. Y con todo y eso, pastor, la pregunta es, ¿pudo mantenerse el Nuevo Testamento a salvo de todo lo que estaba pululando alrededor como algo razonado que era la inmortalidad del alma? Absolutamente, la Biblia mantiene un testimonio único y uniforme, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y el testimonio de los escritores del Nuevo Testamento también acerca de la muerte es que la muerte es un sueño, y sin embargo presentan la esperanza ante la muerte, que es la resurrección. Quiero mencionar algo con respecto al dualismo que usted ha mencionado. Esa dualidad de creer, que el ser humano estaba compuesto que en parte era cierto en el sentido que sí, ya lo hemos visto. En parte era cierto, me refiero, el ser humano tiene una parte física, luego tiene esa parte que Dios puso aliento de vida para llegar a ser un solo ser integral. Cuerpo, mente y espíritu están unidos, no pueden, si separamos uno, simplemente el otro ya no existe. Si quitamos el aliento, el cuerpo ya no tiene vida. Si tenemos el cuerpo sin el aliento, tampoco hay vida. Ahora bien, pero el dualismo afectó tanto porque entonces vinieron varios conceptos. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, ¿para qué preocuparnos en cuidar el cuerpo si de todos modos hay un espíritu adentro que quiere ser liberado? Y como los griegos pensaban, más bien la muerte es la liberación del alma, porque el cuerpo como que tiene preso al espíritu, y ellos no cuidaron, incluso afectó a la medicina. Entonces, que el hecho de que no hayan habido avances médicos tan notorios como los vemos en los últimos tiempos fue precisamente por eso, porque al final pues no había que preocuparse tanto por el cuerpo si el espíritu se libera cuando pues una persona muere. Pero todo esto realmente no lo encontramos en la palabra de Dios, y la Biblia presentó cuál era la verdadera visión de Dios con respecto a la muerte y a la resurrección. Amén, muy bien. El día de ayer usted ya presentaba San Juan 11 y nos presentaba el relato de Jesús, que tiene que ser muy claro con los discípulos al hablarles de la muerte como un sueño, pero al reafirmar que en realidad hay muerte y que la esperanza está en lo que Él mismo hace, porque Jesús es la resurrección y la vida. Siguiendo esas mismas enseñanzas, me gustaría ir a 1 Corintios, porque el apóstol Pablo va a destacar algunas cosas que sinceramente debemos considerar nosotros los cristianos y que son impresionantes, porque el apóstol Pablo es muy claro en 1 Corintios 15 al hablar sobre este tema. Hay varios pasajes, pero vamos a leer solo algunos. Por ejemplo, el verso 12 dice:
Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y ya este texto resulta bastante impresionante, pastor, porque nos habla de que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección, y nos habla del hecho de que si esto no sucedió, entonces, ¿qué sentido tiene el cristianismo? Y me llama la atención esto por esto, pastor, y esa es la pregunta que quiero hacerle. Si Pablo hubiera creído que cuando morimos vamos directo al cielo por ser cristianos, ¿acaso no podría haber escrito, bueno, y si nos morimos, ya ahí no hay problema, ya van directo para el cielo, sigan confiando aquí, que ustedes se fueron directo al cielo? Pero él le enfatiza el tema de la resurrección, pastor. Correcto, y sabe que Pablo hace ver que si una persona murió y no resucita, está perdido. Sí. Y él lo dice aquí en este capítulo de Primera de Corintios 15, y vamos a ver el versículo 18. El versículo 18. Muy bien, dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Muy bien, o sea, están perdidos. Eso es lo que está, porque ya está hablando de la muerte. La palabra ahí que él dice es, están perdidos. Y noten lo que dice también el versículo 19. Y después vamos a regresar al versículo 14. Dice el verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y de hecho el 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Ok, noten ustedes, dicen, si la esperanza de nosotros solo es esta vida, estamos limitados, porque aquí vives 50, 60, 100 años, 800 años como los antediluvianos, pero al final hay un límite, sí, hay un final. Eso es todo, eso es todo. Y sabe que de la naturaleza que Dios creó, el ser humano es el ser más elevado de los seres vivos, porque tiene una conciencia, es capaz de preguntarse por qué, cómo, de dónde, para qué. Y esa conciencia es la que nos hace que nosotros queremos vivir, porque sabemos que mientras estamos vivos podemos realizar las cosas. Ahora, pero si eso es todo lo que tenemos, dice Pablo, estamos limitados, ¿qué diferencia hay? Es cierto entonces lo que dicen algunos, bueno, de todos modos, vivamos como vivamos, al final todos morimos. Sí. Porque eso significa que ya no hay más esperanza. Pero el apóstol dice, no hermanos, miren, les puedo decir algo, es que Cristo resucitó, sí, sabemos que hay muerte, pero la muerte no va a ser el final de todo. Tampoco les presenta que hay un intermedio entre la vida y la resurrección, entre la muerte, digo, y la resurrección, no, para decir un intermedio donde hay un estado de conciencia mediante un espíritu ahí, o un alma, como se le quiera llamar, espíritu o alma. No, tampoco presenta eso como la gran esperanza, sino que la gran esperanza la presenta, hay que resucitar, así como Cristo resucitó. ¿Y cómo resucitó Cristo? El Nuevo Testamento lo hace claro, que resucitó con un cuerpo, que resucitó con un cuerpo que era capaz de que lo podían tocar. Le dijo a Tomás, tócame. Si solo hubiera sido un espíritu, ¿cómo lo va a tocar Tomás? Lo vieron cuando se fue al cielo, también comió con ellos. O sea, todo esto nos hace ver que la gran esperanza del cristiano está en volver a la vida, que ese cuerpo que se desintegró vuelva a la vida. Ahora, pero ¿cómo va a volver a la vida si se desintegró? Por el poder de Dios. Amén. Así como Dios creó la tierra de la nada, todo este mundo lo creó por su palabra. A Él no le cuesta nada volver a formar a una persona, solo que aquí tenemos una buena noticia, que hablando de la resurrección de los justos, van a resucitar con un cuerpo visible, material, solo que ya transformado. Amén. Ya no con enfermedad, ya no con dolor, ya no con como se fue, sino transformado, un cuerpo nuevo para vivir para siempre con el Señor. Entonces, nuevamente, el testimonio de la palabra de Dios es claro.
la gran esperanza después de la muerte es volver a la vida con todo el cuerpo que ahora que murió, solo que ya de una manera nueva, transformado, glorificado para encontrarse con Cristo, pero no hay un intermedio entre esas dos cosas. Lo único que hay es un total estado de inconsciencia, de no existencia, de la nada. Eso es lo que hay en la muerte, pero para eso Dios ha prometido esta solución que nosotros encontramos en su palabra. Amén, amén. Y solamente para terminar, pastor, me gustaría hacer esta relación, que a veces por la cosmovisión que el mundo nos ha vendido, a veces no hacemos esta relación, pero sinceramente cuando uno ve estos textos se da cuenta de lo maravillosamente lógica que es la Biblia. Si uno ve los elementos que uno necesita ver, ¿qué sentido tendría una segunda venida si los que mueren en Cristo ya están en el cielo? No habría resurrección, y entonces el testimonio que nos da la Biblia consistentemente no tendría sentido si a todos van al cielo. Entonces la segunda venida y la resurrección están íntimamente relacionadas, porque Jesús debe venir a despertar a sus santos, pastor. Totalmente, y esto ya lo vieron personas desde, a pesar, como usted dice, traemos culturalmente y por tradición, hablando de la humanidad, ese concepto de un espíritu por ahí que anda de una persona que murió. Pero la Biblia lo hace bien claro. Si realmente estas personas que murieron, que han sido buenos, justos, ya están en el cielo con Cristo, entonces, ¿para qué traerlos otra vez a la tierra? De paso, si Dios no tenía problema que una persona que murió ya estuviera en el cielo de una manera consciente, ¿por qué se llevó con vida a Elías? Él hizo unas excepciones con Elías, con Enoc, que fue otro que fue llevado al cielo con vida, otros que resucitaron, los que fueron llevados con vida es el testimonio que tenemos en las Sagradas Escrituras. ¿Para qué se lo llevó Dios y dicen no vieron la muerte? Porque la única manera de poder ser consciente es tener un cuerpo, es la única manera, no hay otra forma de tener conciencia. Yo puedo hablar en este momento, puedo pensar porque tengo un cuerpo. El cuerpo es el vehículo que tenemos para poder realizar todas las funciones de pensamiento, de habla y de todo lo que hacemos. Entonces, si Dios tiene allá a personas, sus espíritus, y están con Él, ¿para qué los va a traer? ¿Para qué hay una segunda venida si ya los justos están gozando con Él? Se diría solamente, bueno, va a llevar a los que están vivos en ese momento, pero todo eso contradice realmente el testimonio de las Sagradas Escrituras. Es más, el apóstol Pablo dice que ellos no se han adelantado. Cuando leemos en Tesalonicenses, él menciona que cuando Cristo entre a esta tierra, sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Noten, hasta allí ellos van a poder también llegar a la presencia del Señor. Yo creo que el testimonio de la Biblia, si lo vemos sin ese contexto cultural, es realmente muy firme. Y volvemos a repetir, y al final alguien puede pensar, pero y este tema al final lo que va a ser, no importa cuál. No, es que el gran problema es, y ya lo hemos dicho, porque estamos viendo este tema de la muerte en el contexto del conflicto del bien y del mal, del engaño de Satanás, de hacernos creer que un espíritu de alguien que falleció puede hablar, porque ahí quien hablará realmente es él, no el espíritu de la persona que ha fallecido. Por eso es que estamos tocando este tema a la luz de ese concepto del conflicto cósmico. Así es, no se trata solamente de llenarnos de información, sino de ver todo lo que hay de fondo al respecto. Y por eso, pastor, quisiera que orara por nosotros, para que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos de tal manera que veamos la maravillosa gracia y luz que hay en la promesa de la resurrección, que al mismo tiempo nos resguarda de los engaños del enemigo. Amén. Padre, nuevamente te damos gracias porque el testimonio de tu palabra es fiel, es claro, y tú nos muestras que hay una esperanza ante la muerte y es la resurrección.
y la garantía de nuestra resurrección es la resurrección de Jesucristo, que también gustó la muerte por nosotros. En este momento, Señor, te pedimos que nos des el entendimiento que necesitamos, que nos des la humildad para aprender de ti y que nos des también la esperanza, porque de eso se trata esta lección. Ayúdanos también a tener el discernimiento para escapar de los engaños del enemigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.